Ok, pasando al tema de población, que es uno de los temas más álgidos y más adelante lo vamos a ver, donde vamos a desarrollar un ejercicio de cómo ha crecido, por ejemplo, la población en Colombia. eh, Empezamos a ver varios elementos que son vitales en el momento del desarrollo humano, en, esos, en ese reto que viene en el informe Broadland, que son 7 elementos en los cuales se van a trabajar. Y dentro de esos elementos, pues aparece también el reto de la alimentación. En el reto de la alimentación es donde empezamos a ver cómo comienza a deteriorarse o comienza a impactar de manera negativa muchos espacios naturales que tiene el planeta. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el reto de poder suplir de alimentos a 7.700 millones de habitantes, que son los que estamos hoy en día habitando nuestro planeta, ha sido uno de los retos más difíciles, ya que el mundo ha generado o ha logrado unos volúmenes de producción de alimentos muy, muy grandes. Eh, Esos volúmenes no han sido gratuitos. Lamentablemente, esos alimentos no siempre se encuentran en los lugares donde más se necesita. Entonces, por ejemplo, siempre nos hemos dado cuenta que las periferias de las ciudades, de las grandes ciudades, es donde encontramos mayor tasa de pobreza, donde encontramos mayor diferencia y es el espacio donde nos hemos dado cuenta que los pobres habitan con una marcada diferencia. Estos volúmenes, para nosotros poder lograr esos volúmenes de alimentos en la producción de estos alimentos, hemos tenido que sacrificar áreas muy grandes, áreas muy fuertes de bosque. Eso se llama la presión alimentaria frente al bosque. Y esa presión alimentaria frente al bosque es que nos ha tocado talar de una u otra forma área de bosque para generar área de agricultura. Y es ahí donde comenzamos a mirar muchos errores o muchos elementos que a partir de las investigaciones que se vienen desarrollando nos hemos podido dar cuenta que son elementos que dañan el ecosistema y el planeta como tal. Y uno de los más grandes contaminantes es la ganadería. La ganadería genera 3 o 4 veces más producción de gases de efecto invernadero que cualquier otro elemento. Eso sumado también a la contaminación por vehículos y por grandes industrias. En Medellín ustedes lo pueden notar muchísimo más fácil que nosotros acá en Armenia. Ha sido muy fuerte. Entonces, el talar, esa presión que el ser humano ha generado sobre los recursos naturales para lograr realimentación ha sido increíble. No solamente en el espacio, digamos que en la montaña o en la tierra, si nos vamos al mar, hoy en día, si ustedes se hablan con los pescadores en cualquier isla, en cualquier espacio cercano al mar, se podrán dar cuenta que deben de ir mucho más adentro del mar, hacen faenas de pesca mucho más largas, con más horas, tienen que echar mucho más mar adentro porque el mismo ser humano ha deteriorado eh, nuestra base costera. Es decir, hemos más bien degenerado toda esta zona, la hemos acabado. Con eso lo que genera es que los peces vayan aguas más adentro y las faenas de pesca sean más difíciles. Entonces, por todos los lados por donde nosotros los miremos, hemos sido nosotros mismos los seres humanos quienes hemos ido deteriorando nuestras condiciones básicas para sobrevivir. Otra de las condiciones básicas que nos habla el informe Broadland es especies y ecosistemas. Y ahí yo sí me detengo mucho para contarles un poco de unos elementos que al final les voy a contar que se denominan servicios ecosistémicos y del cual nos nutrimos todos. Entonces, el gran desarrollo o la gran apuesta es
generar recursos para el desarrollo, o sea, que esos recursos se puedan conservar, que los podamos tener, que los podamos multiplicar. Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de especies del planeta se encuentran ya en peligro de extinción. Casi todas están en vía de extinción. Una de las mayores problemáticas que tenemos es que posiblemente al 2050 ya no encontremos grandes mamíferos en estado silvestre, solamente los vamos a encontrar en reservas o en zoológicos, lamentablemente. Cuando hablamos de grandes mamíferos, hablamos de leones, de rinocerontes, elefantes. Inclusive hay una muy fea práctica, muy mala práctica, que generan en China, que tiene una fama donde le dicen el mar se convierte en sangre, mar de sangre, y es la caza fortuita de ballenas en aguas internacionales, donde nadie supuestamente puede intervenir estos barcos balleneros y matan a diestra y siniestra todas las especies animales. En Colombia ya se encuentran inclusive en algunos espacios vedas. La semana pasada nos dimos cuenta de que ya el gobierno nacional pudo poner fin a la cacería, a la cacería deportiva. Entonces, eso significa que ya no puede haber ningún tipo de cacería animal por deporte, que eso se hacía también acá en Colombia. Pero digamos que ambientalmente también hemos aprendido o hemos ido desarrollando elementos como por ejemplo las temporadas de veda, y las temporadas de vedas donde son las temporadas donde hay unos elementos, unas especies de animales donde no se pueden capturar. Entonces digamos que ahí vamos avanzando muy lento, demasiado lento, pero vamos. Es por eso que este tipo de problemas debe convertirse en una política prioritaria, ¿sí? Debemos de dejar esta preocupación de convertirse en política. ¿Y por qué política? Porque cuando se suscribe como política, pueden llegar los gobernantes que lleguen y están en la obligación de seguir ejecutándola. Simplemente es construirla y que haya un convencimiento político de los gobernantes para declarar. Cuando digo simplemente construirla, no es que sea muy sencillo, realmente es una tarea difícil, ya que acá se mueven intereses económicos muy fuertes. Estamos en una pelea de frente, muchos ambientalistas contra el fracking, por ejemplo. Acá en Cocora, acá en Salento nos tocó hacer marchas inclusive porque íbamos a tener mega minería en el parque, en la zona de Cocora, que es la zona de amortización del Parque Nacional Natural de los Nevados. Ha sido una pelea y seguirá siendo una tarea titánica. Pero en temas de especies y ecosistemas es una problemática que el mundo entero tiene que seguir trabajando y es una problemática que no podemos dejar de lado.